Shiva enseñó por qué la mayoría de las personas, aunque meditemos, hagamos rituales, cantemos mantras, leamos hasta la saciedad, aún así seguimos desperdiciando nuestra energía Kundalini. Y lo más importante, enseñó qué hacer al respecto. Y lo lindo de todo esto es que es comprobable. Lo primero, ¿qué es esa energía Kundalini? Para quien no sepa, la filosofía hindú, porque es un término que proviene de la filosofía hindú, nos explica que todo aquello que tiene vibración es energía, conocida como Shakti. Toda la energía que permea el universo es Shakti. Dentro de los seres humanos, esa linda energía Shakti se transforma en energía Kundalini, que está distribuida en canales en nuestro cuerpo que se llaman nadis. Y esos nadis confluyen en puntos específicos de nombre chakras. Conocemos los 7 principales chakras en donde la energía Kundalini se concentra y fluye, pero hay bastantes más chakras dentro de nuestro cuerpo, solamente que esos 7 son los principales. El objetivo de cualquier práctica espiritual, de estos ejercicios lindos de pranayama, de respiración, de concentración, es hacernos conscientes de esa linda energía dentro de nosotros y dirigirla a voluntad. Los rishis, el mismo Shiva nos explica cómo esa energía, cuando la atención de los seres humanos está puesta hacia el exterior, simplemente está en función de los apetitos, de los instintos y funciona indiscriminadamente. Vamos a repasar un par de historias porque ahí es en donde lo representa muy bien. Y si te gustaría inspirarte con nosotros, puedes unirte a la Cueva de la Inspiración, que es totalmente gratuito. Es un mail que yo mando contándoles un poquito de experiencias personales, enseñanzas, cosas en tiempo real que estoy aprendiendo. Insisto, es totalmente gratuito. Puedes unirte también en el enlace y en el comentario fijado a la Cueva de la Inspiración. ¿Qué quiere decir que estamos desperdiciando? Que no estamos experimentando ese potencial. Estas enseñanzas que dejó Shiva me cayeron como anillo al dedo cuando empezaba mi viaje espiritual, porque meditaba, leía, hacía hatha yoga. Todavía, por supuesto, tengo estas prácticas, pero en esos momentos era desconcertante porque aún así, en la vida, después de esas prácticas, las horas restantes del día, no me podía concentrar del todo bien. Seguía cayendo víctima de apetitos compulsivos que incluso me daba cierta vergüenza decir cómo es posible que estoy haciendo todo esto, pero aún así tenga todos estos apetitos. Mi atención estaba para todos lados, me seguía enojando por cualquier cosa, cosas muy insignificantes, que decir de las más grandes. Y había un conflicto. De las primeras enseñanzas aquí de Shiva es, si eso nos está pasando, no está mal. La capacidad de decir la verdad acerca de nosotros mismos, diría Shiva y el mismo Krishna en el Bhagavad Gita, es una de las cualidades más nobles en el sendero espiritual, porque solo así es que puedes mejorar, es que puedes crecer. Una vez eres honesta contigo mismo, contigo misma, es que de forma natural esa guía intuitiva te va a dar los pasos siguientes para mejorar. El problema es cuando no somos honestos con nosotros mismos y ahí Shiva no nos puede enseñar. Lo decía un sabio, aquel que no es honesto consigo mismo para ver sus deficiencias a la cara, no se le pueden enseñar las verdades divinas, porque aunque las lea, aunque las escuche, no las va a saber aplicar en su vida. Cuando Shiva llega a enseñar esa historia tan maravillosa en donde baja del monte Kailash en éxtasis y después se sienta, se absorbe, un montón de personas fueron atraídas. Solo permanecieron 7. 7 que fueron capaces de decir la verdad acerca de sí mismos, de observar con paciencia, de aguardar y de disciplinarse antes de recibir los resultados. Ahora mismo, muchos de nosotros podemos asemejarnos a cántaros de agua que tienen un montón de orificios. Esa agua divina, esa agua de la realización o de la concentración o de cualquiera que sea tu por qué estás haciendo tus prácticas espirituales. Se dice que somos ese cántaro porque estamos vertiendo pranayama o estamos vertiendo esa energía linda. Y puede estar funcionando muy bien en ese momento. Sientes algo con el mantra, sientes algo en tu meditación, la mente encuentra paz, incluso podemos tener esbozos de dicha. Pero después, ¿qué sucede? Esa energía se riega. Uno de los ejemplos más claros, y ojo, porque no quiere decir que no esté sirviendo. No quiere decir que no esté sirviendo. Hay una historia también muy linda en donde
un maestro mandaba un discípulo con un cántaro lleno de agujeros constantemente, llénalo, 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 y el discípulo iba a cada rato, lo intentaba llenar y le decía, pero es que maestro, esto no tiene sentido, está lleno de agujeros. Pero no se había dado cuenta que la vasija estaba sumamente sucia. Y gracias a estarlo llenando y que escurría toda el agua, llenaba, escurría, llenaba, escurría, gracias a ese proceso, a esa disciplina, a ese no rendirse, fue que después el maestro le dijo, ahora podemos arreglarlo. Si hubiésemos tapado todos esos orificios, si hubiese quedado lleno de carbón, el agua de la realización divina hubiese estado perturbada por tu ego, por tus malas tendencias. Había que purificarlo. Muchos de nosotros estamos en ese proceso de purificación. Hijo, esto es bien importante porque a pesar de que no esté verbalizando, no esté dando un método en ese momento de la historia, Shiva ya está enseñando, Shiva bajó enseñando, Shiva llegó demostrando en lo que nos podíamos convertir. No llegó pidiendo seguidores, no llegó pidiendo devotos, llegó en un estado de dicha suprema. Y su primer mensaje fue, en esto te puedes convertir. Y después enseñó a observar. Y hasta este punto no había dicho nada, no había dado ninguna técnica. No, en esto te puedes convertir, en este ser lleno de dicha, por encima del océano de renacimientos y muertes, por encima del sufrimiento, por encima de los pares de opuestos. Este puede ser tu estado. Y después enseña a observar y enseña el arte de la paciencia. Porque un montón de gente dice, hey, yo quiero eso. Todos levantamos la mano. Yo quiero eso, yo quiero verme así. Y hoy, desgraciadamente, mucho de la espiritualidad se ha vuelto más algo de estatus. Quiero verme así, quiero tener ese título, quiero colocarme cosas. Pero Shiva, ¿qué es lo que hace? Shiva pone esos primeros filtros. Dice, no quiero gente que quiera parecerse a esto, quiero gente que lo experimente. ¿Cuál es el primer filtro? La paciencia. Y nos enseña a observar. Después de danzar en éxtasis, de demostrar lo que nos podíamos convertir, se sienta en total quietud. Y el primer filtro es porque la gente se empieza a ir. Dice, no nos está diciendo, no nos está enseñando, simplemente nos contagiamos a lo mejor un poquito. Al principio decimos, sí, quiero experimentar ello, pero no nos está poniendo atención. Y la gente se empieza a ir. Shiva está filtrando quién estaba preparado en ese momento. Y solo se quedan 7 que fueron capaces de cultivar esa paciencia y esa capacidad de observar. No solo de observar a Shiva. Con Shiva eran pacientes, pero ellos mismos iban observando. ¿Y qué tanto? Esa es la capacidad de decir la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Qué tanto quiero lograr esto o aquello? Y esto lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida, porque los sabios también son prácticos. ¿Qué tanto realmente quiero ello? ¿Qué tanto estoy dispuesto a esperar? ¿Qué tanto me vale la pena? Y el paso siguiente, la disciplina, la capacidad de dirigir a voluntad la energía. Porque este mundo está lleno de distracciones, está lleno de cosas que van a llamar la atención. Si no cultivamos una disciplina, vamos siempre a permanecer en ese estado de cántaro. Por más que meditemos, por más que hagamos las prácticas, esa linda energía que nos permite literal experimentar el infinito siempre se va a estar drenando. En los Shiva Sutras, Shiva dice, el poder de la voluntad es la doncella primordial. La voluntad de retirar la atención es el primer poder. Pero al mismo tiempo le dice a Parvati, a su consorte, a quien le está dando esta enseñanza, le dice, observa y experimenta tus distintos estados. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un bálsamo, porque no van las enseñanzas espirituales de avergonzarnos a nosotros mismos o de un estado de víctima, de decir, no, yo me enojo todavía de cualquier cosa, o mi mente está puesta en la lujuria o en la pereza o en cualquier tipo, todas estas cosas, todas estas pereza, lujuria, ira,
Cualquier compulsión que nosotros tengamos son puntos, son esos agujeros que tiene en este momento nuestro cántaro. Es a través de donde se está yendo la energía. Y no está mal, es parte del proceso. A todos nos pasa. Distintas compulsiones, distintos hábitos, distintos riachuelos en donde se va la energía, pero todos los tenemos. Simplemente es nuestra capacidad de observarlos de forma muy honesta, porque en estos Shiva Sutras, Shiva le dice a Parvati, observa y experimenta, no le dice no huyas de ellos, no trates de darle la vuelta, no. ¿Qué te hacen sentir? ¿Por qué lo haces? Encuentra la causa que te está llevando a comportarte de esa forma. Solo así es que puedes tapar con esa voluntad divina ese agujero. ¿Para qué? Para que la energía siga fluyendo su curso natural hacia arriba. Actualmente la energía en el mundo fluye hacia abajo. Fluye de Sahasrara, que es el chakra de la coronilla, hasta Muladhara, que es el chakra del coxis. En estos principales chakras están todas las experiencias humanas, desde la dicha hasta la intuición, el poder de la expresión, la voluntad, las emociones, los sentimientos, el discernimiento, el autocontrol, la energía creativa, la parte que nos sostiene, nuestro fundamento, el instinto, la preservación. Nada de eso es malo en sí mismo. Cuando esta energía divina se comporta de forma compulsiva, es que nos hace sufrir, porque nos apegamos a aquello que es limitado, aquello que está atado por los dos polos opuestos de la naturaleza, placer y dolor. Y una vida compulsiva nos lleva a la adicción. Cuando nos identificamos únicamente con lo externo, es lo que nos explica Shiva, nos explica Krishna también en el Bhagavad Gita, cuando nos concentramos únicamente en lo externo y esa energía la utilizamos para experimentar a través de los sentidos, cada vez queremos más, nos volvemos adictos a ellos, nos llenamos de deseos, la mente y el corazón se perturban y poco a poco nuestro sistema nervioso central va colapsando, cada vez más miedo, cada vez más ansiedad, poco a poco nos vamos enfermando al cuerpo, la mente, las emociones. Todo el sendero que delinea Shiva es lo contrario, va de liberación. Pero para que haya una liberación, para que podamos sacarle el mayor beneficio a las prácticas espirituales, es esa observación, esa honestidad. Y para ir practicando, un gran ejercicio es que te puedas sentar hoy a mirar de forma muy honesta cuáles son los orificios más preponderantes que hay en tu vida. Porque tú estás, por un lado, estamos meditando o estamos haciendo esas prácticas lindas que nos aportan. En ese momento nos aportan muchísimo. No quiere decir que todo esté siendo en vano, no. Se está enjuagando ese recipiente porque nos da la capacidad de ponernos en este punto de decir, creo que es momento de empezar a tapar un par de orificios. ¿Cuáles son los más preponderantes? Si estás en Aurora, te recomiendo practicar en el sistema de meditación, en el módulo 3, el método Shivoham. Y trata de hacerlo no solo en tu práctica espiritual, sino en todo tu día. Somete a prueba estas cosas. Pero como Parvati, observa, empezamos por desarrollar el hábito de preguntarnos ¿en dónde está mi atención en este momento? Muchas personas nos desanimamos porque solamente nos pasan estas cosas por la cabeza después de haber tenido algún evento en donde de alguna forma se drenó nuestra energía a través de la ira, a través de la lujuria, a través de la gula, de cualquiera de estos elementos. Y ojo, tampoco va de dejar de vivir. El sendero espiritual no va de esto, va de evitar la esclavitud a los sentidos. Pero lo que le enseña Shiva Parvati es a preguntarse en dónde está mi atención en este momento. Le da una instrucción muy específica, no juzgues, no lo reprimas, obsérvala. Resentimiento hacia alguien, fantasía compulsiva, miedo al futuro, validación externa, ¿qué pensarán los demás? Algún loop mental repetitivo que simplemente no podamos salir de él. Si observas con honestidad tu vida, lo que la mayoría podemos estar haciendo es nos sentamos a meditar
cantamos el mantra, o hacen su ritual, cualquiera que sea su camino, o leemos alguna escritura, y en esos momentos la energía, nuestra atención, nuestra creatividad, todo se vierte. Si nos podemos concentrar, por lo menos en ese momento, nos podemos concentrar en eso y decimos, qué lindo esto, qué linda meditación, qué paz en ti, o qué dicha. Y en ese momento todo es bello. Pero después, ¿qué sucede? Después ya me estoy peleando con alguien en el trabajo, después de todo ese hatha yoga maravilloso y paz, namaskaram y todo es lindo. Después ya me estoy peleando en casa con mi esposa. Hasta esta ira otra vez vuelve y estoy diciendo cosas que sé que no debería de decir, pero aún así las digo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Esas son las fugas de nuestra energía, porque pensamos que la práctica ya terminó, cuando la práctica apenas va empezando. El paso número 1 es no dirigir tu atención a que solo debes ser espiritual en ese momento de la meditación. Apenas está empezando. En el momento que cierras tu práctica espiritual, apenas empieza. Es la capacidad que dirigir nuestra energía Kundalini. El primer pranayama es observar en dónde está puesta nuestra energía, en qué nos estamos concentrando. Cuando platicaba esto con un monje me decía, es que su problema es que no ha desarrollado la capacidad de decir que no. Su problema y al mismo tiempo su solución está en la capacidad de cerrar esa ventana. Si me estoy concentrando en esa persona que o me causó mal o con la que me peleé, o me estoy concentrando en todas las preocupaciones y los problemas que están ahí por resolverlos, pero al mismo tiempo en este momento no puedo hacer nada al respecto, estoy desperdiciando la energía. Si usted empieza por verlo como el flujo de su misma energía que tanto le está aportando en las mañanas y en las noches, si se da cuenta que una especie de meditación es retirar su atención de aquello que le drena, que no tiene la capacidad de resolverlo en ese momento, o de ese estado emocional compulsivo, si así como cierra una pestaña de su navegador, cierra la atención y dirige, porque no se queda ahí, y Shiva lo explica muy bien. Shiva no dice, contén toda esa energía que acabas de retirar de aquí, simplemente tenla ahí, no, porque es esa energía Shakti en bruto. ¿Qué va a hacer? Va a ir, si no es por ahí, va a encontrar flujo en otro lado, y habitualmente esos otros lados, si está yendo de la ansiedad, se va a ir para el miedo, o se va a ir a la preocupación, o se va a descargar en la gula, simplemente comer para satisfacer un poquito, o se va a ir a la lujuria. Así es como se comporta esa Kundalini en bruto. Usted lo que tiene que hacer es, una vez retira su atención, cierra esa pestaña de su navegador, la va a dirigir hacia qué. En ese momento que es contextual en su vida, qué tiene a la mano, qué es lo más simple que tiene a la mano, porque este es su primer pranayama. Yo cuando me dijo eso la mente me explotó, porque yo pensé que solo los pranayamas iban de la respiración que estábamos haciendo en nuestra meditación y cómo esta nos llevaba a estados poco a poco más profundos. No, ¿cómo aspirar a eso cuando no es capaz en un estado de vigilia de dirigir esa atención? En ese momento en donde usted diga que no a aquellas compulsiones, diríjala a algo superior. Si usted está en la parte muy instintiva, que es el chakra de Muladhara, si está en la gula o está en la lujuria, ¿qué es lo siguiente que puede hacer? Y no, la respuesta no siempre es meditar, porque probablemente si vas desde la parte más instintiva hasta la parte quizá más profunda de entrada, no va a haber voluntad para hacerlo. Y si la hay, te das cuenta en dónde está la mente. A lo mejor estamos repitiendo un mantra, pero la mente está puesta en satisfacer ese deseo, porque es muy, muy fuerte. ¿Qué es algo superior? ¿Qué es algo distinto? Algo creativo. Insisto, todavía no llegamos aquí a meditar. Algo creativo. ¿Qué sale de tu creatividad? Leer, escribir, pintar, investigar, nutrir la mente, dirigir la energía creativa hacia una posibilidad distinta. Y poco a poco, conforme se van purificando las actividades desde la parte más física hasta la parte emocional, la parte mental, es que nos reconduce
a un estado meditativo. Si a lo que estás haciendo a nivel espiritual, meditando, leyendo, cualquier práctica, puedes integrar la capacidad de observar en dónde está tu atención ahora mismo y dónde quieres que esté, tus prácticas van a dar un cambio de 180 grados, porque van a empezar a permear como el motivo para que las diseñaron los rishis, los sabios, el mismo Shiva, para que impregne cada instante de tu vida. Y si te das cuenta, no se trata de una vida en la montaña. No se trata de que dejes tu trabajo para mañana, que dejes tu familia para mañana, que renuncies a ciertas metas nobles que puedes tener. Se trata de no dejarnos esclavizar, de que nuestra energía no esté constantemente fluyendo y desperdiciándose allá afuera. Se trata de poco a poco ir aprendiendo a dirigirla a posibilidades superiores. Uno de los poderes más grandes es la capacidad de retirar y dirigir la atención. Tu capacidad de retirar y dirigir la atención es utilizar la energía Kundalini, porque la atención, la concentración no es otra cosa que esa divina energía siendo apuntada. Y solo es que está siendo apuntada por ti o simplemente está siendo revolcada a nivel externo, no por ti, sino por hábitos y tendencias que dejamos que se asentaran en el pasado. Justamente un video que hice de Ganesha, de aquel que remueve los obstáculos, cómo vuelve el sendero espiritual demasiado simple y contextual a tu camino. Te recomiendo mucho a ver si esto hizo sentido.